presión, no se lo diría. Diputado, ¿a quién le va a ofrecer? Mauricio Claver Carone, quienes estamos en comunicación con Rafael Matus Ruiz, corresponsal de La Nación en Estados Unidos, para conocer el perfil de Claver. Muy buenas tardes, Rafael. ¿Qué tal, Luciana? Buenas tardes. Bueno, ¿quién es este hombre que se ha encontrado, este enviado de Donald Trump que se ha encontrado con Alberto Fernández? Mira, adentro de la Casa Blanca y sobre todo dentro del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que es el principal cuerpo de política exterior en el Poder Ejecutivo, Mauricio Claver Carone es la persona que más sabe o que más conoce América Latina, ¿no? Es la máxima autoridad para la región, viene de Florida, de Miami, pertenece a un grupo de funcionarios republicanos que tienen como prioridad principal o que apuntan como prioridad principal a forzar o a generar un giro político en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Han puesto muchísimo el acento, sobre todo en Venezuela, en los últimos años. Mauricio Claver Carone tiene una muy cercana, una muy estrecha relación con el senador Marco Rubio y también con el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Trujillo. Ha quedado un poco devaluado en el último tiempo porque la política de máxima presión que imprimía Estados Unidos sobre Venezuela no dio el resultado esperado, ¿no? Aquí a lo largo de todo este año, como bien sabés, la apuesta que había hecho el gobierno de Trump era que las sanciones sobre el régimen de Nicolás Maduro sirvieran para atenazar al gobierno, claro, generar una fractura adentro de las Fuerzas Armadas en Venezuela que permitiera llevar al gobierno de Juan Guaidó hasta la línea de meta final, hasta las elecciones. Eso no ha ocurrido y por eso Mauricio Claver Carone ha quedado un poco debilitado dentro de la Casa Blanca. Para la Argentina, más importante aún, conoce muy bien el programa argentino, porque cuando se aprobó la primera versión del programa, recordarás los 50.000 millones de dólares allá por junio de 2018, Mauricio Claver estaba ocupando la silla de Estados Unidos en el directorio del Fondo Monetario Internacional, con lo cual es un testigo directo de las negociaciones en ese momento que terminaron en el programa más grande en la historia del fondo. Así de importante es esa figura. Ahora, Rafael, en este encuentro con Alberto Fernández, ¿qué pesa más? ¿Su experiencia en el Fondo Monetario Internacional y ser un testigo directo de esa negociación o su influencia en la balanza geopolítica de América Latina y el interés que tiene particularmente Estados Unidos que en Venezuela? ¿Qué pesa más a la hora de hablar eventualmente en esa conversación con Alberto Fernández? Te diría que las dos cosas. Para la Argentina creo que es muy positivo el hecho de que en la Casa Blanca, en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el máximo funcionario para América Latina conozca bien los números y el caso de la Argentina y el programa argentino con el fondo. Hoy por hoy, como hemos dicho varias veces, la principal preocupación del gobierno de Trump en América Latina pasa por la crisis en Venezuela. No tanto pediría por una cuestión de querer resolver la crisis en Venezuela, sino por evitar que la crisis en Venezuela se derrame al resto de la región y genere un problema de seguridad regional. Trump ya está en campaña por la reelección, hay elecciones en Estados Unidos el año próximo y la inmigración es un tema crucial de su plataforma. Una crisis en Venezuela que puede llegar o que ya ha generado una crisis de refugiados en la región, sobre todo en Colombia, que puede seguir derramándose al resto de la región y traerle tensiones o puntos de tensiones a Trump en la frontera, bueno, le puede dar a generar problemas con su base, ¿no? Entonces, por eso está tan puesto el foco en Venezuela. América Latina nunca ha sido realmente una prioridad para la política exterior de Estados Unidos, pero para el presidente Donald Trump, como te decía, la seguridad regional, la estabilidad regional es sí un tema muy importante. Ahora, Rafael, en ese sentido y en ese contexto que vos estás describiendo con tanta precisión y dado el perfil de Claver, ¿se supone entonces que la negociación con el Fondo Monetario Internacional va a estar atravesada también por una discusión geopolítica y una demanda de nuevos alineamientos de Alberto Fernández para compensar este nuevo corrimiento de América Latina hacia gobiernos progresistas?
Mira, es interesante cómo planteas el tema, ¿no? Porque por un lado, la Casa Blanca ya ha dejado en claro que quiere ayudar a la Argentina, ¿no? Y hoy por hoy, te podría decir que lo que pasa por la Casa Blanca cuando mira a la región y en particular a la Argentina es la posibilidad de intentar convertir a Alberto Fernández en un aliado, ¿no? De ayudarlo a poder encaminar su gobierno, sobre todo al principio el gobierno en el cual la Argentina enfrenta una situación muy delicada, para de alguna manera también contener este eje progresista que vos describías, ¿no? Claro. Creo que tanto para Alberto Fernández como para Donald Trump hay un interés en tener una relación madura, de cooperación estrecha, y los dos lo han dejado muy en claro. Estados Unidos obviamente es el principal accionista del Fondo Monetario Internacional, es la voz que más peso tiene en el directorio del Fondo Monetario Internacional, pero también influye en el resto de los países del G7. Y también antes de llegar a esa instancia política en la cual se va a decidir el futuro del programa argentino, tiene que atravesarse primero una instancia técnica con el staff del fondo. El fondo, para que vos te des una idea, es medio como es un animal de tres cabezas, donde por un lado tenés el staff, por otro lado está el directorio y por otro estado la conducción, que ahora está en manos de Cristalina Georgieva. Sí. Para atravesar esa etapa técnica, el equipo de Alberto Fernández primero tiene que presentar su programa económico, que fue el reclamo que hoy hizo el fondo aquí desde Washington. Reclamó precisiones sobre el plan económico, te estás diciendo. Claro, porque antes de poder avanzar cualquier discusión, el equipo de Alberto Fernández tiene que decir, bueno, este va a ser nuestro programa económico, esta va a ser nuestra negociación con los acreedores, y ahí llega la instancia donde empiezan a jugar estos hilos geopolíticos que vos describías. ¿Qué creo yo? Opinión personal, ¿no? ¿Qué creo yo que va a pedir la Casa Blanca de Donald Trump al gobierno de Alberto Fernández? Que no ayude a fortalecer la figura de Nicolás Maduro, que trate por lo menos de dentro del equilibrio, el complejo equilibrio que tiene que lograr Alfredo Fernández para responder también a su base y a su coalición interna, que no desestabilice el grupo de Lima y que no debilite todavía más la posibilidad de tener una transición política hacia la democracia en Venezuela. Ahora, es un equilibrio bastante complejo de lograr, ¿no? Pero bueno, ese es el desafío al que se enfrenta Alberto Fernández. Rafael, dos preguntas en ese sentido. El viaje de Alberto Fernández a México fue leído desde Argentina como un alineamiento progresista, pero las lecturas desde México por los especialistas, los analistas políticos mexicanos, señalan que Andrés Manuel López Obrador está muy cercano a Donald Trump en términos de política internacional, colaborando inclusive con las Fuerzas Armadas mexicanas, se las ha ofrecido para cuestiones inmigratorias, es decir, no es tanta el posicionamiento progresista como se analizaba desde Argentina. Ahora, ¿a Estados Unidos le puede preocupar un encuentro como el que sostuvo Alberto Fernández con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa? Puede generar inquietud, pero es una inquietud que ya está instalada, ¿no? Como te decía Alberto Fernández, si bien ha habido un contacto bastante fluido entre el Departamento de Estado y ahora tuvimos este encuentro entre Mauricio Claverterone y Alberto Fernández en México, todavía aquí existe bastante inquietud por ver cómo se van a definir el poder interno dentro del Frente de Todos una vez que Alberto Fernández llegue al poder, ¿no? El Frente de Todos, todos los emisarios que ha enviado Alberto Fernández a Estados Unidos han tratado de arraigar el mensaje que Alberto Fernández va a estar al mando y que Cristina Kirchner, que como vos bien sabés, aquí genera recuerdos bastante agrios, va a estar, no te digo aislada, porque creo que eso es demasiado, pero sí que no va a intervenir en el día a día de la gestión, ¿no? Pero bueno, eso todavía hay que ver cómo va a funcionar esa coalición una vez que la coalición llega al poder, y eso es lo que Estados Unidos quiere ver. En ese sentido, este tipo de entrevistas, si querés, de Alberto Fernández con Rafael Correa, pueden levantar una bandera amarilla en el sentido de lo que representa la figura de Correa para la política exterior de Estados Unidos y en América Latina, ¿no? Pero no necesariamente, te quiero decir que no es una preocupación nueva, es una preocupación que ya está instalada, ¿no? Bien. Es decir, cómo se va a comportar Alberto Fernández como presidente, si va a ser un presidente moderado, si va a tratar de tener lazos amistosos con todo el resto de los países de la región y con Washington, como lo ha dicho, o si, llegado el caso,
va a ofrecer una versión de la izquierda más radicalizada como que hemos visto en la región. La otra cuestión que dejaron trascender los voceros de Alberto Fernández es que en esa reunión con Mauricio Clavera, el delegado de Donald Trump, también se mencionaron los casos, las revueltas de Ecuador y las de Chile. En el caso de Chile puntualmente, a la administración de Donald Trump, a la política de Washington, ¿le preocupa que una democracia que estaba bien instalada en el capitalismo y era un ejemplo para América Latina y el mundo esté teniendo estas cuestiones, estos conflictos sociales? Y en ese sentido, entonces, el FMI y Donald Trump estarían más abiertos a colaborar con Argentina para evitar que otra democracia como la Argentina pueda caer en ese tipo de inestabilidad social? A la segunda parte de tu pregunta, sí, creo que, como te decía, la principal prioridad para Estados Unidos cuando mira a la región es sobre todo la estabilidad y la seguridad regional. Entonces, cualquier signo de tensión o de estallido social, creo que obviamente enciende alarma, y ante la posibilidad de poder hacer algo para contener, para evitar que una situación se desmadre, por poner en términos muy prosaicos, la respuesta que yo te diría es que sí, que Estados Unidos está dispuesto a ayudar a la Argentina para evitar que una situación que es muy delicada empeore todavía más. Tenés que tener en cuenta que también cuando uno piensa en los acreedores privados, muchos acreedores privados son obviamente bancos y fondos de inversión de Estados Unidos, claro, son los que tienen que cobrar los bonos de la deuda que se van a renegociar. Por otro lado, voy a la parte que vos me decías sobre la inquietud en Chile, ¿no? Creo que, y esto ya no tanto en el gobierno de Donald Trump, sino más global en Washington, en la comunidad de think tanks y entre los diplomáticos y también en el Congreso, creo que la preocupación está puesta porque Chile siempre fue, de alguna manera, el ejemplo en la región. Claro. El ejemplo del éxito de lo que se denomina el modelo neoliberal, por utilizar ese sello que para mí está mal utilizado, pero bueno, era el gran ejemplo del éxito de las políticas pro mercado en América Latina. Un país que era estable, que había logrado montarse en una senda de crecimiento sostenido, había reducido la pobreza, claro, había reducido la desigualdad. Si bien puede ser que en términos relativos la sensación de los chilenos, como ha quedado muy en evidencia, es diferente, en términos absolutos la desigualdad bajó mucho en Chile, ¿no? Claro. Entonces, siempre se lo ponía a Chile como el buen alumno de la región, por poner estos términos. Ha perdido legitimidad de alguna manera ese ejemplo. Más que ha perdido legitimidad, creo que la preocupación o la inquietud que yo percibo, al menos, ¿no?, es que el neoliberalismo, por utilizar ese término como modelo económico, ha perdido legitimidad, ¿no?, frente a este tipo de estallidos que vos ves, sobre todo en Chile, y que el estallido en Chile se utiliza para avanzar una agenda distinta de políticas económicas en la región. Y eso sí... De centro-izquierda, mucho más corridas a la izquierda, claro. Exacto, sí, claro, sí, porque como te decía, Chile era visto como el gran modelo, uno de los grandes modelos que se podían seguir en la región. Es una de las economías más estables, más abiertas, que mejores indicadores sociales mostraban. Entonces, si esa economía muestra este tipo de estadios sociales, muchos obviamente se preguntan qué puede pasar con el resto de los países, ¿no? Ayer justamente había una discusión en el diálogo interamericano donde surgió la inquietud de cuál iba a ser el siguiente país que pudiera mostrar un estadio social como el que mostró Chile, dado que América Latina es una de las regiones más desiguales del planeta. Rafael, la última cuestión, en este contexto que describís con, ejemplos que venían muy bien al paradigma y a la matriz neoliberal, también teniendo cimbronazos como en el caso de Chile, ¿pensás que el FMI y Estados Unidos van a estar más abiertos a aceptar esta corresponsabilidad que Alberto Fernández intenta que sea reconocida en la crisis argentina y en el tipo de negociación que se cerró con el gobierno del presidente Mauricio Macri? No, la verdad no lo veo. De hecho, la última vez que le preguntamos a Alejandro Werner, el director del Departamento del Hemisferio Occidental, si consideraba que el programa argentino había fracasado, él dijo muy claramente que era prematuro hacer ese tipo de evaluaciones y de análisis, ¿no? Y aquí persiste un poco la idea de lo que terminó por derribar al programa argentino del Fondo Monetario Internacional. No fue necesariamente una falla en la política económica o un error en el diagnóstico,
sino un riesgo político muy marcado, que era la posibilidad de que Macri perdiera como finalmente ocurrió, ¿no? Es decir, el análisis es político hacia el futuro, es la asunción, el cambio de gobierno, lo que, de acuerdo con los análisis que se hacen en Washington, habría producido la inestabilidad. Te diría la incertidumbre respecto de cuál iba a ser el sendero de política económica, por utilizar un término técnico que suelen utilizar los tecnócratas y los economistas, ¿no? Creo que esa incertidumbre terminó por ser una carga demasiado grande para la fragilidad o la vulnerabilidad que tenía la economía argentina. Y si bien obviamente pueden haber críticas respecto, autocríticas o críticas respecto de cómo se diseñó el programa y cuáles fueron los errores de diseño originales que tuvo el programa, el error de diagnóstico, el diagnóstico o el rumbo o el paraguas que tenía que tener la política económica, yo te diría que estuvo siempre muy fuera de discusión desde la óptica de acá, ¿no? Y el hecho de que... Creo que obviamente va a haber otro tipo de predisposición frente a las metas que se puedan llegar a exigir para el futuro del ajuste fiscal, ¿no? Ahí creo que sí puede haber un pequeño margen, porque bueno, obviamente el ajuste fiscal tan brutal que se aplicó durante los últimos 2 años generó un muy fuerte rechazo político, y eso sí el fondo lo mira muy de cerca. Muchísimas gracias, Rafael Matus Ruiz, por estas precisiones importantes desde Washington. Muchas gracias, muy buenas tardes. No, por favor. Buenas. Cambiamos de tema, aterrizamos nuevamente en Argentina. Plata en el bolsillo de la gente.